Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Seguimos disfrutando la segunda semana de nuestro alimento diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Título del tomo: Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Autor Pedro Dong. Título de la semana: Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Día martes, leer con oración. ¿Acaso no fueron mis propias manos las que crearon lo que existe, y sólo así todo lo que hay llegó a existir? Pregunta Yahvé, el Señor. Daré pues mi atención y estima a al humilde y arrepentido de espíritu, que dedica su amor reverente a mi palabra. Isaías capítulo 66, versículo 2, de la versión King James actualizada. Repetimos: ¿acaso no fueron mis propias manos las que crearon lo que existe, y sólo así todo lo que hay llegó a existir? Pregunta Yahvé, el Señor. Daré pues mi atención y estima a al humilde y arrepentido de espíritu, que dedica su amor reverente a mi palabra. Amén. Título del día: Un corazón humilde que cree en la palabra. Después de la creación del hombre, la obra de Dios debe ser hecha a través de Para ello, es necesario que crea en la palabra de Dios, es decir, en la palabra de comando que sale de su boca, que es el Hijo mismo. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Después de la creación del hombre, fue necesario que él recibiera esta palabra por fe, para que sólo entonces ésta comenzara a actuar en él. Esto demuestra que la palabra que sale de la boca de Dios necesita un canal de retransmisión aquí en la tierra. Para los tesalonicenses existía un canal, el apóstol Pablo. Cuando Pablo hablaba la palabra, esta no provenía de sus propios pensamientos. La palabra que pronunciaba, como él mismo dijo, provenía de la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, esta palabra era la propia palabra de Dios. Pero Dios debe usar a alguien como canal para transmitirla a los hombres. Esta es la gran dificultad para todos: creer que otro hombre puede ser el canal de Dios. Quien cree recibe esa palabra, que Pablo hablaba como palabra de Dios, y entonces esa palabra actúa y trabaja, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es así como Dios ha llevado a cabo su obra, desde la creación del hombre hasta hoy. Dios usó a Moisés y fue él quien pronunció la palabra de Dios. Sin embargo, muchos en ese momento la desobedecieron. El hombre siempre duda de que otro hombre pueda ser la boca de Dios. Dios envió muchos profetas a su pueblo. Sin embargo, no todos los reyes los escuchaban. Veamos una prueba de ello en el segundo libro de Crónicas. Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Capítulo 36, versículo 12. Este versículo describe cómo el rey Sedequías no se humilló ante el profeta Jeremías, quien hablaba de parte del Señor. Vemos que Dios siempre habló por medio de los profetas para guiar a su pueblo. Leamos: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15. En otras palabras, Dios siempre habla al hombre a través de sus mensajeros. No obstante, la respuesta de su pueblo no siempre fue escuchar la voz de Dios,
Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. Debido a su desprecio por la palabra de Dios, expresada por medio de los profetas, la nación de Israel, en ese caso el reino de Judá, fue llevada al cautiverio babilónico. Así, en el cautiverio, el pueblo de Israel fue dispersado. Una situación similar ha ocurrido en la historia de la Iglesia. Al desobedecer la palabra de los profetas, la Iglesia también cayó figurativamente en el cautiverio babilónico. Han pasado casi 20 siglos desde su existencia y Dios no ha podido cumplir su voluntad a través de ella. Por eso, en el Evangelio de Mateo, el Señor llama a los obreros de la última hora, capítulo 20, versículos 1 al 16. Estamos en los últimos tiempos y usted y yo hemos sido llamados a ser estos obreros de la última hora. Desde el primer siglo, Dios ha llamado obreros para su viña, es decir, para su obra, cada 3 horas. El día termina en 12 horas y ya estamos en la 11ª hora. Así que el Señor lo llama a ser uno de estos obreros de la última hora. A veces escuchamos el llamado del Señor, pero lo evitamos diciendo: Señor, no estamos capacitados. Sin embargo, el Señor nos llama de todos modos. Él llama a los incapaces, a los que no están preparados. Gracias al Señor, Él nos prepara. ¿Cuál es el secreto? No confiar en nuestra propia capacidad, sino confiar en la palabra de Dios. Por eso, no debemos preocuparnos por las cualificaciones ni por las habilidades humanas. Dios no llamó a los poderosos ni a los sabios de este siglo, sino a lo necio del mundo y a lo que no es, para avergonzar a lo que es. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 26 y 27. Como obreros suyos, estamos aquí para edificar la iglesia, un lugar de descanso para nuestro Señor. En la época de la iglesia en Tiatira, se construyeron templos gigantescos y magníficos para la morada del Dios Altísimo, pero Él no habita en esos lugares. Leamos lo que dice por medio del profeta Isaías. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Entonces, ¿qué clase de casa podrían edificarme? ¿Sería esa casa un lugar de descanso para mí? ¿Acaso no fueron mis propias manos las que crearon lo que existe, y sólo así todo lo que hay llegó a existir? Pregunta Yahvé el Señor. Daré pues mi atención y estima a este, al humilde y arrepentido de espíritu, que dedica su amor reverente a mi palabra. Capítulo 66, versículos 1 y 2 de la versión King James actualizada. Estos versículos muestran que Dios no depende de nuestra capacidad para hacer algo. Por el contrario, hoy Dios cuenta con la cooperación de aquellos que son humildes y arrepentidos de espíritu, que dedican un amor reverente a su palabra. Tener un corazón que ama con reverencia la palabra de Dios significa reconocer que ella tiene poder para realizar la obra, y tener un corazón humilde significa admitir: no soy capaz. Es la palabra la que hace la obra de Dios. Por lo tanto, Dios no usa al hombre arrogante, sino al contrito que confía en Él y en su palabra, como Abraham, quien en medio de una generación idólatra buscaba al Dios verdadero. Abraham probablemente se decía a sí mismo: no es posible que en este mundo Dios no exista. El Dios que creó este mundo debe ser muy poderoso. Debe haber un Dios todopoderoso que haya creado todas estas cosas. Pero nadie más lo buscaba. Gracias a Dios, el Dios de la gloria se le apareció a Abraham. Y debido a su espíritu contrito y humilde, cuando Dios se le apareció, creyó. Por lo tanto, le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15, versículo 6.
porque creyó en la palabra del Señor. Querido lector, usted es un potencial obrero de la última hora. El único requisito que Dios nos exige es un corazón humilde que crea en su palabra. Es así como el Señor hace su obra a través de nosotros. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.